que he aprendido y bueno, voy a dar la bienvenida. Este es un tema que la verdad yo no había tenido la oportunidad de indagar un poco más sobre lo que es la aromaterapia. Entonces, se me dio la oportunidad de estar presente en formación con uno de los líderes que se ha capacitado para brindarnos bases científicas y el porqué de todo, ¿no? O sea, muchas veces decimos, no, pues tú eh, toma, úntate, aplícate aceites, pero hay una razón atrás de todo eso que solamente como profesionales podemos sugerir un tratamiento, un protocolo paso a paso. La información que podemos encontrar en Internet es muy variada. Me decía una amiga que ya todos los aceites dicen que son puros. Entonces, ¿cómo nosotros podemos mirar de manera profesional esta rama de la ciencia? Porque esto es una ciencia, esto trabaja con sustancias químicas que tienen un efecto, puede ser tanto positivo, placentero, como negativo y peligroso. Entonces, no cualquiera puede decir, confirmar y publicar información sobre el uso de aceites esenciales o sobre hacer una terapia con aceites esenciales. Entonces, para mí fue muy impactante la información porque no es porque lo diga un líder de una compañía que se dedica a hacer negocio de networking, sino que nos va a profundizar en lecturas y en pioneros de los aceites esenciales. O sea, esa historia es muy verdadera, tanto para la compañía de que nosotros decidamos comprar aceites esenciales, como para la persona que se está formando. Entonces, el día de hoy es una breve introducción a lo que es la aromaterapia, también porque pues existe la fitoterapia, existe la herbolaria, existe la oleoterapia, la psicoaromaterapia, entonces ya no sabemos cuál es la diferencia de todos. Ahora quiero que ustedes puedan entender el porqué de la aromaterapia y en 8 días, primero Dios, vamos a estar hablando de la oleoterapia. Entonces, no es que una esté peleada con otra, ni que nosotras como profesionales estemos en contra de la medicina, sino que siempre hay que tener un diagnóstico, perdón, previo para poder dirigir esta alternativa natural al bienestar del individuo. Entonces, ¿qué es la aromaterapia? O sea, de entrada, o sea, ¿qué es eso? ¿Cómo se come? ¿Cómo lo explico? O sea, porque muchas veces quienes usamos aceites esenciales nos dicen, ah, para que huela bonito. Ah, sí, para que lo uses como perfume, como fragancia, como esencia. Entonces, hay diferentes términos que están mal empleados y eso es gracias a la publicidad, a la mercadotecnia. Entonces, yo les quiero como englobar un poquito sobre cómo vamos a usar los aceites esenciales para la aromaterapia. Esta rama de la fitoterapia, o sea, la fitoterapia nos dice, usa toda la planta, haz evaporaciones, haz infusiones, haz todo el proceso de extracción del aceite esencial, pero de toda la planta. Eso es lo que nos dice la fitoterapia. Entonces, de ahí, de la entrada, que es como el ancestro de todos los estudios actuales, porque sabemos que no necesitamos utilizar toda la planta para el fin terapéutico que requerimos. Entonces, lo que hace la aromaterapia es tomar un poquito de lo que podemos usar de la planta como una terapia,
como un tratamiento que consiste en el uso médico alternativo de las propiedades que tienen esos aceites esenciales, o sea, esas partículas que podemos extraer de plantas aromáticas. No todas las plantas nos dan aceites esenciales aromáticos. Entonces, que además son medicinales porque nos ayudan con alguna infección, enfermedad o afección que tenga el cuerpo humano. Pero la aromaterapia, con la introducción del sistema olfativo como principal intérprete de la percepción aromática de estas partículas, nos hace sanar el desequilibrio físico, emocional y esa parte invisible del ser a la cual le llamamos alma o espíritu. Vamos cachando esta idea, porque es bien importante que cuando nosotros nos expliquemos sobre la aromaterapia, tengamos este concepto muy digerido. O sea, ahora sí que cada una de las sesiones que he tenido con exponentes que tienen esa profesión y esa curiosidad de seguir aprendiendo y de brindarnos la información clara, concisa, sin engaños, sin estar pegado a una compañía, porque cualquiera puede utilizar aceites esenciales extraídos de diferente calidad y puede hacer aromaterapia. Pero vamos a ver más adelante por qué es importante utilizar aceites esenciales puros y confirmar que de verdad nos estén brindando esta alternativa natural para el bienestar integral de cada persona. Como es un tratamiento médico, siempre vamos a estar viendo las situaciones de cada persona de manera individual. Aunque yo me estreso en mi trabajo, no es la misma situación ni el mismo contexto que el de mi esposo, por ejemplo. Entonces, siempre hay que identificar al individuo como un ser único. No le vamos a aventar el protocolo de así paso a paso, aunque está bien, pero no es algo que se pueda generalizar. Y esto es algo que de la aromaterapia se rescata mucho. No podemos tener términos ni terminologías ni sugerencias generalizadas. Entonces aquí es el trabajo del profesional para poder sugerir, para poder hacer mezclas, para poder hacer tratamientos, para poder hacer una consulta de bienestar. No cualquier persona lo puede hacer. Entonces, esto para mí fue algo que me tocó el corazón porque yo sé que lo que estoy haciendo con mi salud y la de mi familia es responsabilidad mía en este caso, porque yo soy quien preparo las mezclas, yo soy quien creo un ambiente armonioso para la hora de jugar, de ver una película, cuando mi hijo se siente agripado, mi esposo está estresado, cuando yo necesito más energía en mi día. O sea, siempre vamos a tener un responsable. Y en este caso, pues es quien está conociendo el uso de los aceites esenciales. Entonces, cualquier duda que ustedes tengan, acérquense con un profesional. Si no les queda clara la sugerencia, si la persona ya les dijo que es hipertensa, que tiene diabetes, que tiene un diagnóstico previo médico, pero quiere utilizar la aromaterapia, entonces indaguen. O sea, no solamente pregunten, échenme el protocolo y yo aquí hago mi guía completa de lo que le puedo ofrecer. No, o sea, ustedes indaguen. Y eso a los profesionales les va a ayudar para poder brindarles ese tratamiento integral, personalizado. Y no quiere decir que ese primer tratamiento sugerido va a ser el ganador, porque podemos nosotros tener diferentes reacciones en ese desequilibrio que tenemos. Entonces, por eso
es una parte muy pequeña de la fitoterapia, pero no quiere decir que sea de menor importancia, porque nos estamos dando cuenta que con solamente extraer del fruto, de la hoja, de la flor, de la raíz, de la resina, los aceites esenciales, podemos hacer grandes y mejores cosas terapéuticas que con toda la planta completa. Entonces, eso también es otro de los descubrimientos científicos que se han hecho. Entonces, yo quedé enamorada de la aromaterapia, así como de la holoterapia. Entonces, por eso quise yo compartirles estos pequeños temas para que nos quede más claro la responsabilidad que tenemos con este gran poder de la madre naturaleza. ¿Y por qué funciona? O sea, ¿por qué me va a funcionar utilizar la aromaterapia? Porque nos van a permitir diferentes estados, momentos, experiencias agradables. Cuando yo huelo un aceite, cualquiera que tú conozcas o que conociste por primera vez, si no te agrada, si no te hace sentir, ay, como relajada, como que te roba una sonrisa, como que te sientas más activa, si venías un poco triste, pues te levante el ánimo. Si eso no te hace sentir el aceite, usa otro, pide otro, porque no estás lista para ese aroma y no tienes por qué estar oliendo aromas que no te agradan. Si la finalidad de la terapia es que ese estado sea agradable. Ese es un punto. Otro de los puntos del por qué funciona es la relajación. O sea, olemos la lavanda la mayoría de las personas y estamos, o sea, casi dormidos, casi bostezando, porque estamos absorbiendo ese principio activo del aceite esencial que nos está relajando, que nos está llevando a un estado de tranquilidad, de paz. Entonces, cuando tenemos esos momentos y recordamos el hecho de cuando nosotros olimos el aceite esencial, con ese principio activo, que puede ser la lavanda, una mezcla como el Serenity o la bergamota que también tiene el linalol, podemos nosotros darle esa experiencia a la persona o podemos nosotros tener esa experiencia de relajación. Entonces, estoy aplicando aromaterapia de manera adecuada. Nos permite también tener diferentes sensaciones, porque nuestro cuerpo habla. Entonces, esas sensaciones que tenemos cuando apliquemos una mezcla de manera tópica en nuestro cuerpo, porque nos duele, porque estamos tensos, porque tenemos una afección en la piel, nos va a permitir viajar en esa experiencia y nos va a anclar a una emoción. Si nosotros recibimos un abrazo y nosotros estamos contentos, lo vamos a tener en nuestro recuerdo como algo bonito, como algo que yo necesitaba y alguien llegó y me abrazó. Pero si yo estaba enojada y vino esa persona con buenas intenciones a darme un abrazo para consolarme, para felicitarme por mi cumpleaños, no sé, no me va a agradar esa experiencia cuando yo la recuerde. O sea, siempre la voy a recordar más y cuando vino yo estaba enojada y no quería que nadie me tocara. O sea, depende de nuestro estado de ánimo la sensación que vamos a tener. Entonces, si nosotros vamos a estar frente a un aceite esencial y queremos percibir su aroma o aplicarlo de manera tópica, vamos a recordar esa sensación siempre. Yo me acuerdo mucho cuando yo era maestra y estaba en la secundaria trabajando con mis adolescentes, el ONTAS siempre me lo aplicaba, o casi siempre, o sea, en las sienes, en la nuca y en muñecas, para tenerlo presente. Y eso a mí me agradaba, porque estaban trabajando de manera armoniosa, no estaban tan acelerados, salíamos mucho para que ellos pudieran expandirse, porque eso es lo que necesita un adolescente, estar afuera, hasta sentirse libre, no sentirse encerrado. Entonces, cuando yo lo dejo de usar, porque digo, bueno, ya con la menta tengo suficiente para trabajar ahora en casa, me pongo un poquito del ONTAS
y vuelo, o sea, recuerdo esos momentos que para mí son agradables y los disfruto, o sea, estoy trabajando en una planeación académica o con mi hijo en alguna asignatura, algún tema que se le dificulta y me acuerdo mucho de mi esencia como maestra, entonces eso me gusta, entonces cada vez que quiero, pues me lo pongo. Entonces, si tú conectas un aroma con alguna situación emocional, y en un sentimiento que te quedó, síguelo usando porque es lo que tu ser, lo que tu cuerpo necesita en ese momento, en ese periodo de transición. Y bueno, ya me extendí, pero es que me gustó mucho esta parte de darme cuenta, ¿no? Porque el aceite estaba funcionando en ese momento y no en otro. Si yo lo usé para tal situación y ahora que estoy casi segura que estoy pasando por lo mismo, no quiero olerlo, es por esas diferentes sensaciones, sentimientos que nos atrapan. Y es tan bonito porque tenemos muchas alternativas de decir, en ese momento, en ese periodo, tú necesitaste el ONTAS, pero ahora no lo necesitas, necesitas la menta solo para poder activar toda la cuestión mental cognitiva. Pero en cierto momento tú vas a regresar a esa esencia, a ese aroma, para poder tener la experiencia. Entonces, otro punto que también es muy importante es el efecto terapéutico. ¿Por qué? Porque como es una terapia, es algo que nosotros hacemos conscientemente. ¿Por qué nos vamos a acercar a una mezcla? ¿Por qué voy a crear una mezcla aromática, ya sea poniéndola en mi difusor o de manera cutánea, tópica? Porque yo necesito tener una terapia en un lapso de tiempo, aplicándolo de manera regular, tantas veces al día, y después hacer una pausa, para que entonces mi cuerpo empiece a reaccionar, empiece a sanar él mismo y a activar músculos, sistemas, flujo sanguíneo, memoria, emociones, todo empieza a fluir de manera sistémica y entonces nos conectamos nosotros con ese equilibrio, con esa homeostasis de la que muchos queremos estar, pero nos cuesta trabajo porque si no tenemos un aceite esencial puro, difícilmente vamos a tener un efecto terapéutico. Solamente vamos a estar trabajando en que huele bonito, en que tenemos un recuerdo bonito, pero no nos va a poder cambiar la percepción terapéutica de nuestra experiencia, porque no es capaz de que ese principio activo que queremos en nuestro cuerpo para que active neurotransmisores, se vaya a toda la función límbica de la parte emocional, que si tengo un problema en mi sistema digestivo, yo lo pueda utilizar de manera aromática también para lo que yo necesito en mi fisiología, en la parte tangible. Entonces, será difícil, por eso es importante que siempre verifiquemos la marca, la compañía, las fichas técnicas y la calidad del aceite esencial que utilicemos. Otro punto importante también es que va a ser capaz la aromaterapia de eliminar agentes tóxicos. En algunas de otras clases les he compartido sobre la carga o la sobrecarga que ya tenemos de agentes tóxicos que nos están agravando que nuestro cuerpo pueda sentirse tranquilo, pueda sentirse liberado, porque nos duele la cabeza recurrentemente, porque nuestra piel está manchada, porque nuestro cabello se nos cae mucho, pero todos esos productos que utilizamos también deben tener un fin natural para no llenar nuestro cuerpo de manera comercial con esos productos y queramos nosotros eliminarlo con la aromaterapia. O sea, es como una lucha en donde no hay coherencia y llega un punto en que tenemos tanta sobrecarga que al no utilizar un aceite esencial puro, no estamos haciendo ese fin de la aromaterapia, que queremos que esos radicales libres que nos enferman ya no estén en nuestro cuerpo. Entonces, es importante también
utilizar esas propiedades para sustituir los productos que nos están intoxicando, por así decirlo, ¿no? Podemos armonizar un ambiente. Si nosotros queremos tener en cada uno de nuestros momentos de la vida, experiencias, situaciones, compañías, diferentes agentes que puedan hacer que fluyamos en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestras emociones, podemos utilizar la aromaterapia. ¿Cuáles son las opciones que tenemos para utilizarlo? Que nosotros hagamos atomizadores para difundirlo en la oficina, si tenemos un espacio pequeño. En la recámara tenemos el difusor que perfectamente llena esa recámara y podemos programarlo por 1 hora previo a lo que nosotros estamos ahí y que se quede expandiéndose todavía la mezcla o el aroma que elijamos. Y en los momentos que nosotros podamos estar afuera, ¿no? Muchas veces tenemos que salir, viajar en el transporte público, entonces todos esos agentes externos o todo ese exterior que tenemos del mundo, no lo podemos controlar, pero sí podemos controlar lo que nosotros queremos sentir, lo que nosotros queremos oler. Entonces, hay que llevarnos un perfume que nosotros podamos hacer con los aceites esenciales. Para mi estado emocional, para mi estado físico, para mi estado de alteración que yo quiero sanar, porque lo de allá afuera no lo puedo controlar. Eso es parte de la aromaterapia. Fortalecer. ¿Qué quiero fortalecer? ¿Qué me permite la aromaterapia fortalecer? La parte de las emociones, del optimismo, de la alegría. Quiero fluir en algún periodo de duelo y que yo nazca o renazca fortalecida. Todos son procesos y muchas veces lo vemos como crisis. Y si nos quedamos en esa crisis o en ese pensamiento que nos dejó la crisis, difícilmente podamos nosotros ver como alternativa a la aromaterapia como parte de ese camino de sanación. Entonces, si yo necesito fortalecer mi miedo a algo en específico que yo necesite, tal vez necesitas pedirlo de diferente manera. O sea, necesitas fortalecer la confianza. El miedo va a existir, pero mientras tu confianza sea mayor, entonces ese miedo no va a ser tan abundante para poder estropear o sabotear algún proyecto que tú tengas. Entonces, ya no quieres tener miedo, sí, pero ¿qué quieres fortalecer? Que seas más empática, la empatía, el compromiso, la responsabilidad, cosas que te lleven a un punto positivo de tu vida, porque el negativo debe de permanecer ahí. Para eso tenemos nosotros el cerebro reptiliano, para poder estar siempre alertas y sobrevivir. Y el miedo es parte de ello. Entonces, hay que cambiar un poquito la manera en que pidamos las cosas, porque la aromaterapia lo va a permitir. Pero si nuestra mente está conectada con la parte que deseamos de verdad. Otra de las cuestiones por la cual funciona la aromaterapia es que influyen en esa vibración invisible, que es la energía, que se conoce como el alma. Entonces, este es un tema que muchas veces tiende a llevar a las personas con creencias y debilita la aromaterapia, porque pues hay personas que engañan y que pueden intuir que la ansiedad que tú tienes por tener los mejores momentos de dinero, de salud, de relaciones sociales, de familia, relaciones personales, y que tu tiempo valga, lo ligan mucho a la cuestión de la vibración de un aceite. Esto es poco probable que se pueda medir,
pero sí lo puedes percibir, ¿no? O sea, puedes sentir un olor, puedes oler el olor, o sea, el aroma que está del aceite. Y con eso a ti te ayuda para poder encaminar esa vibración que te hace estar triste en en un ambiente más positivo, en un ambiente más optimista. Y también en ese ambiente que tú quieres estar triste, que tú quieres estar enojado, que quieres decir lo que piensas, lo dices y fluyes. También se vale. Entonces, este tema yo no lo voy a tocar mucho porque pues yo no soy experta en ese tema sobre la parte de la vibración, pero sí lo puedo conectar mucho con la parte de la meditación. Entonces, cuando nosotros estamos meditando, nuestro cuerpo empieza a generar una fluidez en toda la parte de la energía que tenemos, gracias a otras ciencias que nos permiten conectar y sanar con energía. Entonces, se me fue el nombre ahorita, pero eso sí existe, pero como no se puede medir, es cuestión de que tengamos una profesión que nos permita indagar un poquito en el por qué los aceites pueden influir en la energía. Pero no es mi tema, entonces solamente les quiero mencionar que sí funcionan y si hay quienes tengan esta formación, lo pueden comprobar. Y se los vuelvo a repetir, funciona porque no se requiere de estándares. No necesito que me digan que mi lavanda es pura porque tiene tal porcentaje de tal activo químico natural y tal porcentaje de tal químico natural. No, hay rangos que se respetan. Si está entre esos rangos, toda la estructura de tu aceite esencial, de lavanda en este caso, por ejemplo, entonces es puro. Pero si hay algo que es mucho más de lo que se pide en un estándar, en un promedio, no le vamos a llamar estándar, hay que llamarle como un rango nada más, porque la naturaleza es cambiante. Entonces podemos tener una lavanda que es pura con un poquito elevado el promedio que se espera, pero por la temporada, por el espacio, el clima, los animalitos que están ahí también haciendo su proceso natural dentro de la planta, y todo eso cambia. Entonces no podemos nosotros, y sería como algo ilógico, querer generalizar a todas las lavandas de todas las marcas con un estándar. Y además utilizarlo para la aromaterapia. O sea, eso sería algo que no cuadra, o sea, es como algo ilógico. Entonces, siempre verificar que las fichas técnicas que nos den las personas a las que les compramos los aceites o a la compañía nos permitan asegurarnos de esa calidad, que sí estemos recibiendo toda la parte terapéutica de la planta de esas partículas volátiles que al extraerlo sea tan cuidadoso el procedimiento que nosotros estemos seguros de que estamos utilizando un aceite esencial. Y bueno, en este caso, doTERRA utiliza muchas alternativas y muchos lineamientos y personas externas para la calidad de sus aceites. Entonces, ustedes tranquilas, utilizan doTERRA, pero si utilizan otra marca, pues hay que tener cuidado también en este fin de la aromaterapia para que funcione. Ahora, hay historia, o sea, y yo no quería entrar tanto en la historia, pero créanme que fui breve. Siempre hemos coexistido con la medicina natural. Cuando surge la cuestión de la revolución y la comercialización, nosotros ya estamos hablando ahora de procedimientos sintéticos y de la elaboración de la medicina en laboratorios para poder sustituir o crear esos activos de manera artificial. Entonces, ¿cómo es que llegamos nosotros nuevamente a indagar en esta historia de la aromaterapia desde el antiguo Egipto? Con Cleopatra. O sea,
¿Quién se imagina que esa mujer haya utilizado eh, esos primeros perfumes o fragancias para cuidar su piel y para poder hacer lo que hizo en ese tiempo y que su belleza fuera notable durante un largo periodo? La India, con la medicina ayurvédica, al igual que la medicina china, tienen esta misma esencia de creer que los aceites esenciales son el alma de las plantas y por eso ellos han tenido resultados hasta hoy en día que científicamente no se pueden comprobar. Sin embargo, están los testimonios y están los hechos, pero no hay ciencia, ahora sí que el método científico que nos pueda decir el por qué está sucediendo eso, porque hay una parte de la aromaterapia que es la parte de la energía invisible, que es lo que trabaja la medicina ayurvédica y la medicina tradicional china. Entonces, por eso hoy en día sigue funcionando. Y también es gracias a las propiedades de los aceites esenciales que se encargan de extraer su pureza de diferentes partes de la planta. En Grecia y en Roma fueron otros de los tantos procesos de extracción que se dio para obtener aceites esenciales ya como un procedimiento y que este fuera tan funcional que pudiera comercializarse. Y en Israel ya nos cuenta la historia del gran libro de la Biblia de lo que hacían los israelitas para poder costear sus alimentos y también honrar a los dioses que en ese entonces podían ellos comprobar y cuidar su eternidad, que era pues la mirra, el incienso y el oro, que era un mineral, ¿no? Entonces ahora seguimos nosotros esas propiedades porque nos hemos dado cuenta que esa extracción de la mirra y del incienso sí tienen esas cualidades de mantener el cuidado del ser por mucho más tiempo, antioxidantes y antienvejecimiento. Entonces, gracias a ellos es que podemos nosotros valorar más esas características de los aceites esenciales y de esas plantas. Los árabes, por otro medio, pues tenían también la situación de poder comercializar, poder vender, poder hacer negocio, ¿no? Entonces, por eso es que llegaban mucho a la parte de Europa por diferentes medios del Oriente, del Occidente, y llevando a varios científicos a un análisis más profundo. O sea, ¿cómo es que le podemos dar un nombre a estos procesos, a esta alternativa, a esta medicina alternativa? Pues son gracias a tres maestros padres de la aromaterapia, que pueden encontrar la bibliografía en algunos otros sitios confiables o libros que tienen. Por ahí les voy a compartir qué libros tienen. Y es Maurice Gattefossé, Jean Valnet y Robert Tissera. O sea, si tú quieres saber algo de la aromaterapia, ve artículos, libros dirigidos y escritos por estos especialistas, porque toda su vida se han dedicado a profundizar en la teoría científica que nos pueda dar el valor de la aromaterapia. O sea, que no solamente sea oler rico, que no solamente sea utilizarlo en la cosmética, sino que vayamos un paso más adelante porque sabemos que podemos tener ese contacto en una esfera que no se había dado cuenta que también necesitaba apoyo y es la parte emocional. Un poquito de ellos quiero que conozcan el día de hoy. René Maurice Gattefossé fue ingeniero químico de formación que investigó cómo es que esa aromaterapia o ese efecto que hacían los aceites esenciales podía
utilizarlo en sus actividades que él hacía en la industria, porque tenía claro que la ciencia, la modernidad y el progreso que emergía en la transformación y en la globalización, podía él utilizar estas tradiciones que venían desde muchos años atrás, como parte de una tecnología nueva, pero que se estaba olvidando. Entonces, si bien él incursionó este término de aromaterapia, también hubo otros quienes empezaron a hacer tratamientos médicos para utilizarlo como alternativa. Entonces, una cosa es conocer por qué surgió la aromaterapia, gracias a este señor, Kate José, y la otra es ya unirlo con un tratamiento médico y saber qué respuesta vamos a obtener de él. Así es como llega Jean Balnet y también es conocido como parte de ese galardón de la aromaterapia, o sea, podemos nombrarlo como padre de la aromaterapia porque trató esta medicina natural para la cuestión de lo que sucedía en la guerra, lo que sucedía en aquella época con los soldados. Entonces, no había otra manera de poder solucionar problemas en un ambiente tan hostil que solamente podían ellos hacer algo con la naturaleza y no morir. Y aparte era mucha enfermedad, muchos casos, muchas infecciones, muchas muertes también, pero se pudieron prevenir tantas otras gracias a la aplicación de la aromaterapia. Entonces, él sí tiene un libro que se llama La práctica de la aromaterapia y bueno, hay diferentes tratamientos que él desglosa con las plantas medicinales en diferentes situaciones médicas. Entonces, por ahí si lo encuentro en español o en inglés se los voy a pasar porque sí considero que le echen una ojeada y puedan identificar que lo que ustedes están haciendo tiene bases científicas. Y bueno, el más actualizado, digamos, hoy en día es Tisserand, porque es reconocido internacionalmente como pionero en muchos aspectos de esta rama de la aromaterapia. Entonces, ha hecho muchos estudios, investigaciones, ha aplicado la aromaterapia, ha creado escuelas y una corriente en donde en Europa, en Gran Bretaña, ha dado un enfoque holístico para poder estimular, promover y cuidar la salud del ser humano en todos sus niveles. Este enfoque no solamente es un tema de la cuestión física, o sea, ¿qué sientes, no? O sea, muchas veces vamos al médico y decimos lo que sentimos físicamente, o sea, me duele el cuello, me duele el estómago, me duele la cabeza regularmente, me duelen las piernas, o sea, todo era mucha dolencia física. Aquí lo que él quiere hacer, lo que ha estado haciendo durante toda su vida, es considerar al ser humano como un todo. Y lo que esto nos lleva es que tanto la parte de los sentimientos como la parte física busca que esos aceites esenciales podamos promoverlos para que nosotros nos curemos en todas las esferas del ser. Así que él está dado de alta en una contribución del conocimiento junto a diferentes líderes de la medicina complementaria en el International Journal of Aromatherapy. Entonces, tiene diferentes libros también que podemos nosotros darnos como que esa curiosidad nazca. Así que ellos son los tres principales pioneros de la aromaterapia
Y hay algo importante que nos va a permitir estos factores funcionales en un aceite esencial y es el proceso de extracción. ¿Qué pasa cuando nosotros hablamos o creemos que nuestro aceite esencial puede ser puro? O sea, ¿cómo es que nosotros sabemos que ese aceite esencial es puro? No porque dice la etiqueta. O sea, además de la etiqueta, debe haber otro proceso de extracción, otro, eh, otra información que nos clarifique si estamos usando un aceite esencial puro, una esencia o un absoluto. Entonces, lo que hoy quiero que comprendan también es que cuando un aceite esencial en un proceso de destilación por arrastre de vapor, y es un proceso que es el más común, no es que es más barato, pero es mucho más fácil y nos garantiza que con todos los cuidados en el proceso, de que el agua se caliente, que la materia prima de mi aceite esencial, de la planta, de la resina, del fruto, evapore la parte del agua y me queda al final dividido el aceite esencial, es que tengamos en efecto un aceite esencial puro por este método de arrastre de vapor. Porque es un aceite esencial en donde nosotros queremos esas partículas que son volátiles. Entonces, nos debe garantizar el proceso de extracción que nosotros vayamos a tener esas partículas de esas glándulas excretoras aromáticas de la planta o del cítrico o del fruto o de donde nosotros queramos extraerlo, garantizando que en este método sí vamos a obtener un aceite esencial puro. Cuando nuestro aceite esencial lo vamos a extraer por prensado en frío o expresión, siempre, siempre vamos a tener una esencia. Tal cual, o sea, si mi proceso de extracción de mi aceite esencial es por prensado en frío, es una esencia. Porque si nosotros sabemos que el aceite cítrico, que es el que más se utiliza en este proceso de extracción, se volatiliza muy rápido, o sea, es el primero que se evapora y el primero que percibimos, entonces necesita también esas partículas no volátiles para mantenerlo por mucho más tiempo en mi botella o en mi piel. O sea, así como se extrae del prensado en frío, si saliera puro, se evapora. O sea, no se puede empacar en botellitas, para ser más clara. Pero si tiene partes también no volátiles, que es en menor cantidad, y no quiere decir que esté adulterado, sino que se fueron las partículas no volátiles en este proceso, voy a tener mi esencia. Pero si además quieres que sí tengas un aceite esencial puro, esa esencia que tienes vas a meterla por arrastre de vapor, pero vas a obtener muy poca cantidad de aceite esencial puro y además tienes que sellarlo y en cantidades muy bajas. Por eso es que cuando nosotros escuchamos que están hablando de esencias o están hablando de aceite esencial, creemos que la esencia solamente se va a dirigir el concepto a algo que está hecho en un laboratorio y no es así, sino que esa parte que te hablaba al principio de la comercialización, del marketing, de la publicidad, de que se quieran defender las compañías, es por el término que se ha empleado mal en el mercado. Pero es válido hablar de una esencia cuando estamos hablando de un cítrico y no por eso quiere decir que sea sintético, sino que debemos tener la información de cómo es que ese aceite esencial fue extraído. Si solamente fue prensado en frío, es una esencia. Y no debemos de sentirnos culpables ni debemos de criticar a la compañía, sino que cada uno en su papel está utilizando la información que más le conviene. Porque, pues, si no vamos a creer que esa esencia es sintética y entonces es un rollo más de cultural, de sociedad, ¿no? Pero si nosotros tenemos esta información y sabemos que mi aceite esencial de limón
no es puro porque está extraído a base de prensado en frío, está bien y no pasa nada. Es natural no poderlo tener puro porque si no se volatiliza y entonces me quedo sin mi aceite esencial y yo lo que quiero es tener esa propiedad terapéutica. Esa propiedad no volátil no debe afectar la propiedad terapéutica. Solamente me va a permitir a que esté más tiempo conmigo o en mi piel o en la parte del difusor. Entonces ahí vamos aclarando un poquito más este tema. Otra parte que también podemos nosotros encontrar como extracción de un aceite esencial es mediante solventes. Y esto lo utilizan mucho cuando por arrastre de vapor la planta o el tipo de flor que queremos nosotros calentar se quemaría, no podemos utilizar el arrastre de vapor. Y se evaporaría mucho más rápido que un cítrico si lo hacemos por prensado en frío. Entonces, podemos nosotros extraerlo mediante solventes y obtener absolutos. ¿Qué pasa en esta situación? Que debemos tener o debemos saber qué tipo de solventes está utilizando la compañía para poder tener ese absoluto lo más natural posible. Si van a utilizar un solvente vegetal o un solvente extraído del petróleo o un solvente a base de alcohol, porque necesita una grasa que permita que no se volatilice el aceite esencial, pero que al final pueda caer el absoluto. Y parte de ello es el jazmín, un aceite esencial que no puede ser extraído por arrastre de vapor ni por prensado en frío o expresión, pero sí mediante solventes. Entonces, es difícil que nosotros estemos hablando de un aceite esencial de jazmín, en este caso, porque no se podría con el proceso de solventes. Y si la marca me está diciendo que la extracción que se hizo para ese absoluto de jazmín es mediante solventes, aunque sean vegetales, y que se cuidó minuciosamente que no se fuera ninguna partícula para mi absoluto, entonces no estoy hablando de un aceite esencial, estoy hablando de un absoluto de jazmín. Y está bien hablar de un absoluto de jazmín mediante el proceso cuidadoso que se le hizo en la extracción. Pero si nos dicen que es un aceite esencial, es difícil. Debemos de ver el proceso de extracción. Entonces, ¿por qué? Porque nuestros aceites esenciales, la propiedad principal que tienen es que son liposolubles. O sea, en cualquier grasa, en ambiente graso, va a poder tener esos, ¿cómo se le puede decir? Como, o sea, puede mantenerse por mucho más tiempo en un ambiente graso, va a poderse combinar con otros aceites esenciales puros y nuestra piel lo va a poder absorber mucho más fácil. Entonces, son términos que cuando yo lo comprendí, lo analicé, o sea, me quedaban claros porque siento que somos más transparentes y somos más profesionales al poder conocer todo ese tipo de información. Ahora, por último, o sea, yo ya sé que mis aceites son puros, yo ya sé que tengo esencias cítricas por el proceso del cual la empresa me habló, y yo ya sé que mi jazmín es un absoluto de jazmín. Ahora, ¿cómo los uso? ¿Y por qué los voy a usar de una manera u otra? Eh, También la parte de la medicina tradicional nos ha vendido que tomar todo, o sea, en cápsula, en gotitas, en jarabe, es lo mejor que puede tener nuestro cuerpo para poder combatir algún virus, bacteria, hongo o enzima que nos esté dañando. Pero no es cierto. Esta interfaz por vía interna es la última opción que nosotros podemos visualizar cuando tenemos un aceite esencial. Entonces, lo primero que nosotros vamos a tener siempre en mente es un apoyo aromático. ¿Por qué? Porque nuestro grandioso sistema olfativo tiene más de 3000 receptores. O sea, imagínense esas como aspiradoras que están listas para que nosotros
al momento del contacto con el aceite empiecen a activarse, pero no se van a activar de manera directa. Necesita nuestro cerebro, a través de nuestro sistema límbico y de otros receptores que tenemos en el cerebro, transformar esa información a neurotransmisores que nos van a generar una sensación, un ambiente, una experiencia, una emoción, un recuerdo, y van a llegar en un momento constante de aplicarlo, de olerlo, dependiendo el protocolo, la sugerencia, a la homeostasis, a lo que queremos que nuestro sistema llegue para que no se sienta inflamado, que no tenga dolor de cabeza, que la afección en la piel pueda disminuir, disminuir. Y por eso es que en la aromaterapia es lo primero que vamos nosotros a utilizar. O sea, siempre de manera aromática. Y cuando nosotros utilicemos gotas de aceite esencial puro en la palma de las manos, es conveniente que lo podamos aplicar en respiraciones, inhalaciones profundas y exhalaciones lentas. Porque es cierto, o sea, si tenemos tantas aspiradoras esperando absorber el aceite esencial, imagínense hacer esto. O sea, hacer como algo muy rápido, que es lo que pasa con las drogas. Cuando nosotros utilizamos el sistema olfativo para hacer esas inhalaciones indebidas a nuestro cuerpo porque lo dañan, es lo que hacen, o sea, nos dan un bajón o nos activan en segundos, porque nuestro cuerpo ya está listo para recibirlo, pero no está listo para interpretarlo, para procesarlo. Entonces lo que necesitamos hacer es hacer inhalaciones lentas y la misma exhalación por fuera y regresar nuevamente al menos 3 veces, pero lentas, para que entonces esos neurotransmisores sí nos permitan llegar a la homeostasis que queremos. Ya sea que nos sintamos con mejor estado de ánimo, que nos estemos mejor concentradas, que ese dolor de cabeza pueda disminuir, la tensión en el cuello, o sea, todo lo que nosotros queramos de la parte de los aceites esenciales, podamos hacerlo con respiraciones lentas. Entonces, eso es algo que si yo no se los había dicho, pues ahora se los aclaro porque hace la diferencia. Puede ser que cuando nosotros estemos apresuradas y además queramos oler la menta así, o sea, así rápido, no tengamos ni un efecto terapéutico o nos empiece a molestar el aroma. Entonces, con calma, utilicemos la aromaterapia. Otra parte también que podemos utilizarlo y que también es recomendable es la aplicación tópica o cutánea. ¿Por qué? Porque en promedio nosotros estaremos absorbiendo los principios activos en un 50%. En la parte aromática es casi el 100%, o sea, no hay nada que nos impida que no olamos todas las partículas químicas que tiene el aceite esencial. Hay diferentes barreras que pueden impedir que pase, pero eso ya será en otro tema, en otra clase. Pero, o sea, al 100% estamos inhalando en lo que está haciendo la parte sistémica de nuestro cuerpo, en la percepción, en la parte límbica, está trabajando casi todo. ¿Qué pasa en la parte aplicación tópica? Si nosotros aplicamos un aceite esencial puro en nuestra piel, solamente el 4% de esos activos que nos van a ayudar a relajar, a desinflamar, van a ser absorbidos y van a pasar a nuestro torrente sanguíneo. Solo el 4%. Es muy poquito. No los desperdicien así. Ahora, cuando nosotros utilizamos un aceite vegetal, escúchenme bien, vamos a absorber solo el 10% del principio activo. Y está bien, es poco, dirán ustedes, pero si ustedes lo van a utilizar, esa mezcla por
10 días, 5 días, 7 días, ese 10% va a estar en esos días y dependiendo las veces que lo van a utilizar durante el día, ya se va a incrementar el porcentaje. ¿Me explico? O sea, por eso las mezclas no deben de ser con muchas gotas ni muchos aceites mezclados, puros. Entonces, si mi aceite vegetal me va a permitir absorber el 10%, es porque a lo mejor también hay que respetar ciertos niveles de toxicidad en nuestro cuerpo. Entonces, esto, al aplicarlo de manera constante, varias veces al día, está permitido porque el activo es el que yo necesito, no necesito más. No necesito vaciarme 100 gotas de aceite esencial en mi rolón de 10 mililitros porque no me va a servir y además me puede provocar algo si lo aplico constantemente. Algo que no quiero. Y lo que yo quiero es tener un estado agradable con la aromaterapia. Entonces, ahora, ¿en qué ambiente yo voy a obtener el 75% de mis activos que me van a relajar o activar o a desinflamar? Cuando hay calor. Entonces, ¿cómo podemos nosotros hacer esto? A lo mejor un previo masaje, hacer algún tipo de aplicación, o sea, con calor. O sea, realmente no podemos calentar la mezcla, pero sí podemos nosotros frotar la piel, activar, dar palmaditas para que nos activemos, o sea, para que entremos en calor. Por eso es que esto no lo podemos hacer todo el tiempo. Entonces, cuando nosotros hagamos una mezcla, se va a entender que haciendo un promedio de todos estos porcentajes, si lo aplicamos puro, si lo aplicamos con aceite vegetal, si aplicamos calor, nuestro cuerpo ya tiene un calor. Entonces, lo que nosotros necesitamos es un promedio que es el 50% de ese principio activo que vamos nosotros a absorber. Entonces, tengamos uno calor con aceite vegetal y mi aceite puro, en promedio, el 50% es lo que nosotros vamos a absorber. ¿Sí? Entonces, hasta aquí es mucha información y es algo que yo me quedo porque me hago más responsable de poderlo compartir y sugerir. Entonces, ustedes tengan esta información y cuando nosotros apliquemos en una interfaz interno, el 10%, así utilicemos una cápsula vegetal, lo utilicemos en agua, lo utilicemos en un batido, lo utilicemos en una ensalada o en alguna preparación, solo el 10% lo vamos a poder nosotros tener en nuestra sangre y va a trabajar en nuestros sistemas de manera completa, solo el 10%. Es muy, muy poquito, o sea, es nada. Pero si nosotros lo utilizamos de manera sublingual, y no todos los aceites podemos utilizarlo de manera sublingual, y no por mucho tiempo, sí vamos a estar obteniendo el 90% de mi aceite esencial puro, de mi activo que yo necesito, con el fin terapéutico. ¿Qué precaución debo tener? Que no lo puedo utilizar por mucho tiempo, porque nuestras mucosas se pueden irritar. Entonces, ¿cuánto es mucho tiempo? 10 días. Si yo estoy utilizando el incienso sublingual, lo utilizo 10 días, descanso 10 días y vuelvo a utilizar 10 días, para que entonces mi mucosa se empiece a regenerar. Sí estoy trabajando de manera sistémica, sí está pasando el 90% de mi aceite esencial, pero también la sensibilidad de mi boca o de mi parte sublingual se está sensibilizando, se está dañando. Entonces, descanso para que regenere y no pasa nada. Y no todos los aceites podemos utilizar así. Entonces, utilizaste orégano para una infección, está bien, pero no todo el porcentaje de mi aceite esencial puro va a ir a atacar el virus que yo necesito. Lo más fácil es aplicarlo de manera aromática o de manera tópica, para que
sí tenga esos beneficios en mayor porcentaje y pues no esté desperdiciando mis aceites. Entonces, para la aromaterapia, utilizar un aceite esencial de manera interna, siempre hay que preguntarnos por qué. O sea, ¿para qué lo quieres de manera interna? Si lo puedes solucionar en la interfaz aromática o la interfaz tópica, ¿para qué lo vas a tomar? O sea, esa es nuestra última alternativa. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener o necesitar un apoyo para problemas digestivos, por ejemplo. Si yo tengo alguna infección en mis intestinos o en mi estómago, puedo hacerlo para mantener más mi aceite esencial en esa zona. ¿Y cómo lo voy a hacer? El proceso de esta interfaz interno, cuando nosotros tomamos aceites esenciales, se va a generar cuando el aceite esencial haga como una explosión en contacto interno con nuestro sistema digestivo. ¿Y cuál es el sistema digestivo? Desde que entra a nuestra boca hasta que está en el ano, ¿no? O sea, por ejemplo, en supositorios o vaginales o algo que nosotros podamos introducir de manera anal, pueden trabajar también de manera sistémica en diferentes zonas. Entonces, es poco recomendable que lo usamos así. Yo no lo sugiero, nunca lo he hecho y pues ni lo quiero usar, ¿no? O sea, porque si yo sé que no va a trabajar el mayor porcentaje del aceite, pues ¿para qué lo utilizo? Pero si yo quiero que mi sistema digestivo funcione bien, entonces tomo alguna cápsula preparada con aceite esencial puro y siempre con aceite vegetal que se pueda comer, que sea comestible, y la cápsula al momento de mis alimentos, porque entonces las enzimas empiezan a trabajar y mantengo el activo de mi aceite esencial por mucho más tiempo en esa zona que me está lastimando, que me está causando malestar. A lo mejor ya no va a trabajar en todos mis sistemas, como se suele pensar que yo tome aceites esenciales, pero va a estar trabajando de manera local. Entonces, si yo introduzco una cápsula y la tomo 3 veces al día durante 5 días con alimentos, voy a estar trabajando de manera local la zona de mi sistema digestivo, intestinos y vientre y la parte de mi estómago, porque ahí es donde va a estar la cápsula, digamos, como vagando con las enzimas y las enzimas van a estar comunicándose con ella y ahora, ¿qué va a estar trabajando en esa parte con alimentos? Si yo la tomo sin alimentos, entonces sí vamos a poder trabajarlo de manera sistémica porque va a pasar por toda la parte del hígado, lo va a procesar, lo va a metabolizar y va a trabajar en todos los sistemas, pero solamente el 10%. Es otro tema, o sea, con alimentos o sin alimentos, depende para qué lo quieres y depende por qué quieres utilizar aceites esenciales tomados, o sea, internamente. O sea, esa es la última opción y si no la usan, está bien. Ahora, esta alternativa que tenemos nosotros no está peleada con la medicina alópata, con la medicina tradicional. Coexistimos y volvemos a coexistir con la aromaterapia, con los aceites esenciales y la medicina. No es una moda, hay que tomar el control porque ustedes ya están listas, ya están listos, o sea, ya tienen sus aceites, están aprendiendo a utilizarlos, están aprendiendo a cómo no utilizarlos y el porqué de sus usos que le están dando para poder sugerir, para poder compartir y darle a la persona ese nuevo aprendizaje, porque cuando se acercan con un profesional da más confianza que quien solamente repite el chisme de lavadero, ¿no? O sea, eso es algo que no me quedaba claro. Entonces, ahora como profesional de la salud integral, he abierto varios caminos para poder compartir con ustedes la realidad, ¿no? Y la realidad es que no todos pueden sugerir aceites esenciales. Necesitas una capacitación, una profesión que te pueda garantizar que lo que estás haciendo
tiene los fundamentos y si has invertido para poder tener una mejor salud en aceites esenciales, en materia prima, en cursos, para poder utilizar los aceites, pues también en una profesión como aromaterapia, holoterapia, que te ayude a integrar de manera más responsable esta alternativa natural. Que ahora ya no es tanto una alternativa, o sea, es lo primero que buscan las personas, es no quiero medicina, no quiero tomar pastilla, ¿qué otra cosa puedo pasar si es que se puede integrar y omitir? Pero si no se puede, entonces siempre hay que trabajar con el tratamiento médico que el especialista brinda. Y poco a poco los resultados van a irse dando. O sea, hay que ser muy pacientes, coherentes, constantes en la aplicación, porque sanar de manera natural es lento, pero perdura. No hay efectos secundarios si lo utilizas de manera responsable. Entonces, yo espero que les haya servido esta información. Quedó grabado para las personas que no pudieron estar, y quien está aquí conmigo, pues yo les agradezco mucho. Si tienen alguna duda, pues con mucho gusto yo se las aclaro, o espero que haya sido muy, muy digerible. Hola, hermosa. Hola, amiga. Ay, discúlpame, pero tuve ahí problemas técnicos. No te apures, dime si pudiste Eh, ver algo o quieres ver la Llegué, repetición. no, la verdad es que ya llegué tardezón, llegué como al cuarto más o menos para las 8. Me quedé boca abierta con lo que estabas diciendo de los cítricos, de cómo se extraen los cítricos. O sea, yo tenía pues 100% la idea de que pues era aceite esencial. Y cuando leí, bueno, cuando me tocó ese tema en el diplomado, que fue en el primero, de hecho, en el primer módulo, ahí fue donde nos decían que los que se extraen por medio de prensado en frío, pues son los cítricos, ¿no? Pero pues ya tu explicación fue más extensa, que en realidad yo necesito volver a ver el video o leerlo porque me quedaban ahí unas cuantas dudas. Sin embargo, o sea, sí es un aceite esencial, o sea, es una esencia, como tú dices, pero para que sea ese aceite esencial, pues debe de estar así porque si no se volatiliza. O sea, es lo que yo Ujú, entendí, ujú. ¿no? O sea, si es 100% extraído, se volatiliza en determinado momento. ¿Sí? ¿Lo capté bien? Así es, Ya. sí. Y pues bueno, ya luego lo demás, o sea, lo que nos comentabas de que de forma interna solo funciona el 10%, pues eso sí es totalmente nuevo para mí. Entonces todo esto tengo que digerirlo. Y pues yo espero que venga en el libro, que ya estoy ansiosa de Ya, leerlo. yo ya lo abrí y ya lo vuelvo a leer otra vez, porque eh, bueno, los autores que les comenté también tienen libros. Ujú. Entonces, ellos también, sin casarse con una marca, necesitan brindarnos información de sus investigaciones, ¿no? Entonces, eh, cuando hablamos que es esencia vegetal, o sea, porque al final el proceso tiene que utilizar eh, un activo no volátil, pero vegetal, ¿no? O sea, del mismo cítrico. Entonces, pero siempre estamos casadas con que una esencia es algo sintético, y eso no es de todo cierto. A los cítricos podemos seguirle llamando aceite esencial, pero al final no es un aceite esencial puro. Podemos decir que es una esencia vegetal pura, pero no un aceite esencial, ¿no? Entonces, O sea, nunca eh, va a existir un cítrico que sea aceite esencial. sí va a existir, pero es por muy poco tiempo. Ah, ok. Entonces, para la parte que nosotros estamos teniendo en una botella que nos dura casi a veces un año, o sea, no podemos tener un aceite esencial. Ok. Y por ejemplo, el limón que se toma y que ya ves que pues la recomendación es tomarlo diario. ¿Qué tan Ujú. efectivo suele ser? Porque pues digo, finalmente es interno y ya ahora ya me quedó la duda. Lo podemos utilizar interno, y
y nos va a ayudar con la parte de la eliminación de los tóxicos, ¿no? Pero no lo podemos utilizar en un periodos largos, porque pues también el impacto en este caso, por ejemplo, que tenemos con el aceite esencial, si lo tomamos en agua, es que la explosión del activo se hace en la boca. Entonces va bajando y toda la parte de nuestro esófago va teniendo el activo, y cuando nosotros, y ya empieza la parte del trabajo del hígado, para desechar y limpiar, tenemos una sensibilidad que podemos ocasionar, ¿no? Desde la boca hasta todo el esófago, el estómago. Entonces, por ejemplo, cuando las personas tienen gastritis, colitis, reflujo, no se recomienda que tomen ningún aceite esencial, porque daña o altera por mucho tiempo toda la parte del sistema digestivo. Entonces, utilízalo 10 días, descansamos 10 días y podemos volver a utilizar. Ok, ¿y recomiendas que sea directo o sí en un vasito con agua? Si no sufres de ninguna de las situaciones que te comenté, sí puede ser en agua. Y si sufres, mejor en cápsula. Ok. Esa gota o 2 gotitas que se recomienda. Sí, pero al es que final... perdón, ahí en una de aromático. tus diapositivas pusiste que sublingual creo que tenía un efecto como del 90%, algo así. Pues te decía o sea, ¿cómo era mejor? ¿Si sublingual o con agüita? Pues al ser un cítrico, por ejemplo, yo si me lo pongo, me gusta. Está fuerte, porque es un cítrico, entonces me gusta. Hay personas que no lo pueden tolerar porque luego sienten malestar, ¿no? O sea, no me gustó, me quedó como que me picó, me lastimó, entonces, pues en agua. Pero si tú lo puedes, no sé si lo has probado de manera sublingual. No. Haz con una gotita, pruébalo, y entonces sería mucho más efectivo si lo haces de manera sublingual que Ok. tomado. Ok, O sea, gracias. tomado es ¿para qué? O sea, siempre hacernos esta pregunta, ¿para qué lo voy a tomar? O sea, ¿qué necesito? Ah, pues me duele el estómago, mezcla tópica. Me duele la cabeza, mezcla aquí. Necesito estado de ánimo un poquito más positivo, difusor. O sea, ¿para qué lo vamos a tomar? Ese sería como para cerrar como con un aprendizaje que podamos nosotros pues no desperdiciar nuestros aceites. Ok. Gracias. No, a ti, amiga. Les voy a pasar las lecturas y esta clase también, para que por ahí la tengan. Lupita, ¿puedo, Sí, puedo, dime. ¿puedo interrumpir? Sí puedes. Ok, mil gracias. Oye, aprendí lo que hay que dejar descansar, el aspecto sublingual. Yo le he estado dando a mi mamá ininterrumpidamente hace 4 meses el incienso. Creo que la debo de dejar descansar unos 20 días. El 1 de julio regreso. También es totalmente aprendizaje que nada más el 10% es realmente absorbido por el cuerpo. Y muy interesante lo de los padres, de cómo se llama, de la aromaterapia. Pero entonces mi pregunta sería, Bach es una escuela. Eso sería mi única pregunta. Y ya me voy a mutar. Muchas gracias. Un beso. Bach, no te entendí si era Bach de la escuela o no entendí. Ya, ahí me quedé. Flores de Bach. Sí, son utilizan mucho, ay, se me fue es que hay un concepto que se utiliza para el tipo de aceite vegetal, en donde creo que son esencias aromáticas, no me acuerdo cómo se llama, pero no es un aceite esencial lo que utiliza la parte de la aromaterapia, es diferente a las flores de Bach. Que no me acuerdo el término, pero hay un término que
es una esencia vegetal que puedes utilizar en aromaterapia, pero no es el aceite esencial puro, ¿no? Entonces, déjenme checar el término, porque sí, ahorita tengo en la punta de la lengua que carburo. Pero, y bueno, como su nombre lo dice, o sea, son flores, son extractos mucho más grandes, o sea, no solamente de una partícula de la planta, que también es muy efectiva, pero el proceso es diferente. Entonces, ya les paso el dato de esa información. Ok, gracias, un beso. Sí, no, muchas gracias a ti. Sí, cualquier cosa que nosotros utilicemos de manera interna, sublingual, o en cápsula o en vaso de agua, periodos de 10 días me lo tomo, 10 días descanso, 10 días me lo tomo, 10 días descanso. Y así pueden ser toda la vida, o sea, no pasa nada. Pero sí hacer un descanso por toda la cuestión de la flora intestinal, de la microbiota, y por ahí hay otro tema con el orégano, que me quedé como cara de, ¿what? O sea, cara de que qué poderoso es. Yo creo que se los voy a comentar en la próxima clase o ahí en un videito que haga, cuando tenga tiempo. Les mando un abrazote, No, muchas gracias. una clase especial del orégano y de los que serían restringidos para quienes tenemos diabetes, porque sí debe de tener, yo sí lo uso, pero muy restringido. Sí. Y sí lo tengo presente y no he visto ninguna diferencia. Yo lo uso, por ejemplo, en la planta de los pies, Uh-huh. Sí, pero ese sería para mí un tema sensacional. Gracias. sí, no, muchas gracias también. Eh, es que cuando no utilizamos los términos adecuados, podemos nosotros confundirnos o podemos incluso tener miedo de qué pasa si utilizo que es antibiótico, por ejemplo, el orégano, que todo el mundo dice que es antibiótico, pero tiene una particularidad, o sea, sí es un antibiótico, pero sabe elegir qué bacteria va a eliminar, que lo que el antibiótico sintético que termina en ina, o sea, todo eso de amoxicilina y todo eso, de la medicina tradicional, no hace, no es inteligente, por así decirlo. Entonces, por eso no debemos decirle antibiótico, sino tiene otro nombre, porque está fundamentado en que conoce qué bacterias sí puede y qué no eliminar de nuestro cuerpo. Por eso es diferente el trabajo que hace y efectivo, al contrario, ¿no? Entonces, pues les mando un abrazote. Yo estoy muy bien, ya estoy al 100%. Les platicaré cómo fue mi proceso en un cafecito por ahí que nos tomemos, porque estoy en shock todavía de cómo es que esta recuperación fue para bien. Entonces les mando un abrazote. Muchas gracias. Voy a dejar de grabar y ya Gracias. ponemos.